Buenos días. Para terminar esta primera parte del año vamos a hacer la corrección del tema electrónica que está dentro del eje de robótica. Todos aquellos que no hayan entregado el trabajo pueden hacerlo. Lo que teníamos que hacer con este trabajo era interactuar en línea con el programa de simulación electrónica que se llama Tinkercad. Tenían que crearse una cuenta, interactuar un poco con ese programa de simulación que realmente tenía una interfaz muy buena, ¿sí? Los elementos eran muy parecidos o son muy parecidos a los reales. Tenían que resolver desafíos que se nos iban proponiendo en los tutoriales que les fui pasando. En realidad trabajamos con los 5 primeros videos solamente, que eran la parte de electrónica. Después tenían que subir sus prácticas a una pizarra digital, un Padlet, lo que se llama, para compartirlo con sus compañeros o compañeras. El objetivo de esto era que aquellos alumnos o alumnas que no puedan hacer las prácticas en Tinkercad por algún motivo, no todos estamos en las mismas condiciones, puedan, por ejemplo, interactuar a través de lo que habían realizado sus compañeros y entender los desafíos, ¿sí? Bien. Los elementos entonces con los que estuvieron trabajando fueron alguna fuente, van a ser los que producen la diferencia de potencial y van a hacer circular los electrones a través de algún circuito. Después la protoboard o placa de prueba, que sirve para agilizar todo el trabajo de hacer conexiones y hacer pruebas, que después se suelda directamente al final. Cuando ya sabemos que está bien lo que queríamos lograr, se suelda y se termina de armar el circuito. Pero esto agiliza muchísimo todo lo que sean las pruebas. Después vieron elementos de entrada. Yo elegí, por ejemplo, estos. Algunos los trabajaron, otros todavía no. Por ejemplo, el interruptor lo manejaron, tiene 3 patitas precisamente. La que tiene que estar conectada es siempre la del medio y después se puede conectar una o la otra, como vieron en un desafío. Este potenciómetro lo van a usar en los siguientes videos. Lo que tienen en particular de estos tres elementos de entrada es que necesitan sí o sí la operación de alguien externo para trabajar. Por ejemplo, el potenciómetro se puede regular la potencia, como en el volumen de los parlantes. Esto es un pulsador. Después aparecen los sensores, el sensor de inclinación, que nosotros lo podemos programar para que cuando el robot, por ejemplo, esté derecho, funcione, y cuando esté inclinado deje de funcionar, un motor, por ejemplo, o al revés. La fotoresistencia, la palabra foto viene de luz, ¿sí? Y resistencia ya lo habíamos estado trabajando en los circuitos. Funciona, por ejemplo, vieron algunas luces externas que se prenden automáticamente a cierta hora del día. En realidad no es un horario fijo, sino que depende de la intensidad lumínica. Entonces las fotoresistencias actúan en función de la cantidad de luz que les llega. Dejan o no pasar la corriente o pasa más o menos corriente. Después tenemos el infrarrojo y el ultrasónico, que no se utilizaron, pero los puse específicamente porque aparecen en los robots que tenemos en la escuela. Les muestro, por ejemplo, 2 fotos de cuando utilizamos esos sensores. El sensor infrarrojo también se lo llama sigue línea. Va emitiendo una señal que, por ejemplo, detecta cuando el robot llega a la zona de la línea oscura. Entonces le da la orden, con lo de programación que vamos a hacer después, le da la orden, por ejemplo, de girar, ¿sí? Hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces detecta esas líneas de los costados y permite que vaya circulando por el carril del medio, ¿sí? Sin que nadie lo esté manejando, ni siquiera con un control remoto. Y después el sensor ultrasónico lo podemos utilizar, por ejemplo, en laberintos o para que no choque objetos. Lo podemos programar para que a una cierta distancia, 5 centímetros, 10 centímetros, ahí hay que tomar decisiones, hay que elegir, para que a una cierta distancia no choque contra objetos y, por ejemplo, gire, ¿sí? Entonces, llega, por ejemplo, a una distancia, gira ese sensor, gira para un lado, si detecta otro obstáculo, gira para el otro lado y toma la decisión de circular en ese sentido. Bien, esos son entonces algunos elementos de entrada, algunos más dependientes de la acción humana y otros que se pueden programar mucho más para que sean más independientes esos robots. Después, elementos de salida. Bueno, ustedes trabajaron con el foco común, yo acá agregué el LED, ¿sí?
los pequeños LED que pueden venir de diferentes colores. Después están los LED RGB o Red, Green, Blue, que precisamente al tener más conexiones lo que pueden hacer es cambiar el mismo LED en diferentes colores, el mismo. Después agregué la pantalla que nos daba la opción Tinkercad, aunque no la hayamos usado, para el que le gusta esto y pueda seguir investigando, porque uno de los robots, los más nuevos, los que están ahí en la escuela para estrenar todavía, tienen las pantallas LCD. Acá se pueden escribir, por ejemplo, algún mensaje, hola, se puede hacer como una carita, se pueden escribir números, ¿sí? Después aparece el piezoeléctrico, que lo utilizamos en la segunda parte de los videos, donde se hace la parte de programación, y el piezoeléctrico lo que hace es como un parlante, ¿sí? Lo que emite es sonido. Entonces sirve, por ejemplo, para timbres, para diferentes opciones donde necesitamos que haya un ruido. Las personas, por ejemplo, con disminución visual. Entonces, si alguien no ve bien, por ejemplo, una señal, está bueno que siempre esté acompañado de un sonido para advertirles que hay un peligro. Entonces el piezoeléctrico lo que hace es, aprovechando la circulación de la corriente eléctrica a través de él, produce una señal. Y lo bueno es que nosotros cuando hagamos lo de programación podemos programar, por ejemplo, qué nota puede salir de esa, según la frecuencia con la que vibre, qué nota puede salir de ese piezoeléctrico. Bien, después hay diferentes tipos de motores, hay más, yo elegí algunos de estos, pero por ejemplo este es el motor de corriente continua, el que utilizamos en los autitos, por ejemplo, y después micro servomotor, por ejemplo, o aparece con otros nombres, pero por ahí dan menos vueltas, pero actúan con más potencia, ¿sí? Tienen menos revoluciones por minuto normalmente, pero tienen otras ventajas. Bien, y esto es lo que se va a incorporar o que vamos a incorporar en la segunda parte. Todo aquel que quiera seguir trabajando con los videos, la verdad que no tienen desperdicio, ¿sí? Pueden trabajar, yo después voy a armar una pequeña guía con algunas cuestiones mínimas para que podamos desarrollar, pero todo lo que quieran seguir avanzando, bienvenido sea. Estos son los microprocesadores, este por ejemplo es de Arduino, Arduino 1 es uno de los más utilizados en educación. Por las posibilidades que da y lo simple es que es para trabajar, ¿sí? Entonces esto lo vamos a trabajar un poquitito más adelante. Bien, y los desafíos que tenían. Ahí yo utilicé algunos videos que subieron ustedes, otros que los hice yo, pero por ejemplo, en el primer desafío les decía qué pasa en la lámpara si pones más o menos baterías. Ahí, bueno, observen ustedes, pero con menos baterías en realidad hay menos intensidad de luz y con más batería hay más intensidad de luz. Eso era lo que tenían que ver solamente, ¿sí? No es indistinto, no es indiferente. Cuanto más baterías hay, acá se va a generar una mayor diferencia de potencial. Si tengo una batería o una pila, tengo 1,5 volts. Si tengo dos baterías, tengo 3 voltios. Si tengo 4 baterías, tengo 6 voltios, ¿sí? Entonces, mayor cantidad de baterías, mayor intensidad en la lámpara. Ese era el primer desafío. Otro desafío, vayan viendo cómo lográs que la lámpara empiece encendida y se apague al revés, se apague cuando se toca el interruptor. Entonces el secreto estaba en conectar diferente acá los cables, ¿sí? El del medio, la patita del medio tiene que estar siempre conectada, pero el del extremo se tiene que cambiar. Entonces el interruptor lo que hace es cerrar y abrir el circuito, ¿sí? Cuando el circuito está cerrado, pasa la corriente eléctrica y cuando el circuito está abierto deja de pasar la corriente eléctrica, dejan de fluir los electrones. Bien. Otro desafío, les decía, ¿qué pasa con los motores si colocamos más baterías? Y pasa un poco lo mismo que pasaba con el foco, ¿sí? Cuanto más baterías haya, mayor van a ser van a ser las revoluciones por minuto, las vueltas que dan por minuto cada motor, ¿sí? Independientemente del motor que sea, se genera entonces mayor velocidad, mayor revoluciones por minuto, mayor cantidad de revoluciones por minuto, ¿sí? De los motores al revés. Entonces, cambiando los cables, lo que se va a lograr, lo que aparece en la simulación, es un signo negativo, ¿sí?
En vez de ser, por ejemplo, 500 revoluciones por minuto, aparece menos 500 revoluciones por minuto. Ese signo negativo es una forma de decirnos que el motor, en vez de estar girando en un sentido, está girando en el sentido contrario. En vez de escribir gira en sentido contrario, directamente eso se soluciona con un signo menos y todos entendemos que está dando las vueltas al revés, ¿sí? En sentido contrario. Ahí lo mostramos. ¿Sí? Ven que ahí aparecen entonces los signos negativos. En el servo solamente eran 49 revoluciones por minuto, en el otro motor muchísimas más revoluciones por minuto. Pero por más que dé muchas vueltas, en realidad es menos potente, tiene menos tracción para mover cosas. Bien, en el otro desafío, ¿qué modificaciones haces para que el motor funcione si el sensor está inclinado y se detenga en caso contrario? En el tutorial se explicaba toda la otra situación y acá, por ejemplo, lo que hay que hacer para que funcione al revés es conectar los cables al revés. Cambiando la conexión de los cables se logra precisamente el efecto contrario, ¿sí? Eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de armar un circuito. Entonces sí funciona, pero funciona al revés. Fíjense que nos va a mostrar, por ejemplo, que ahí, ¿sí? Ahí está inclinado y está funcionando. Y cuando está derecho, si se entiende la simbología, ¿no? Cuando está derecho, no está funcionando, ¿sí? Entonces lo que había que hacer era cambiar la conexión de los cables. Bien, acá tenemos la fotoresistencia, otro sensor, antes era el sensor de inclinación y esta es la fotoresistencia. ¿Qué ocurre si conectas una fotoresistencia en el circuito que alimenta el motor? ¿Sí? Conectando una fotoresistencia, entonces ahí nosotros estamos regulamos la intensidad de luz manualmente, ¿sí? Ahí es la máxima cantidad de luz que llega y vemos que el motor funciona a su máxima potencia, va disminuyendo la intensidad y eso significaría oscuridad y en ese momento no funciona o funciona muy levemente, ¿sí? Por el hecho de que una resistencia lo que hace es frenar la intensidad de la corriente y la intensidad de luz regula eso también, ¿sí? Lo habíamos mencionado cuando vimos los circuitos eléctricos. Acá lo que estamos viendo entonces son aplicaciones, pero la física, por ejemplo, y la química lo que hacen es explicar por qué funciona un circuito de esa manera. Ustedes viendo esto tienen que entender entonces qué es lo que está pasando ahí. Se tienen que imaginar los electrones circulando a través del circuito, se tienen que imaginar la resistencia como algo que está frenando a esa circulación de los electrones. Y vean que la luz entonces, la luz solar en este caso, o la luz en general, con una linterna uno puede apuntar en una situación real y cambiar esto, ¿sí? ¿Cómo influye entonces en esa resistencia? La física, les decía, lo que hace es explicar los por qué, y esto es una aplicación muy práctica de la actualidad. Bueno, acá tenían que conectar los dos sensores juntos, por ejemplo, el sensor de inclinación y el sensor y la fotoresistencia, ¿sí? Entonces, la pregunta era, el desafío era, ¿lograste combinar un sensor de inclinación y una resistencia para controlar el motor? ¿Cómo? Entonces, ahí está, por ejemplo, unidos en un solo circuito, ¿sí? Se pueden combinar diferentes elementos, eso era un poquito lo que podían ver. Este es un ejemplo, pero lograron hacerlo funcionar, en otros videos yo veía, lograron hacerlo funcionar de diferentes formas o haciendo otras conexiones también diferentes. Bueno, creo que este era el último. Así que felicitaciones por el compromiso hasta el momento, ¿sí? Todos los que no entregaron siempre están a tiempo. Ahora a recargar energía, yo voy a seguir trabajando para poder agilizar un poquitito más la segunda parte del año, ¿sí? Disfruten mucho entonces de las vacaciones.